Evangelio, hermanos, con los fundamentos que debemos de tener. Las últimas dos predicaciones mías hemos hablado de que somos como un edificio que necesita estar bien cimentado, bien fundamentado, saber cuál es nuestra base, saber cuál es nuestra confianza en el Evangelio de nuestro Señor. Amén. Y vimos, ¿verdad?, que es necesario que el hombre entienda lo que es el Evangelio. Vimos que el Evangelio son las buenas noticias acerca del reino de Dios, ¿verdad?, de que Él dio su vida, que el Padre envió a su Hijo para dar la vida en rescate de nosotros, ¿verdad? Y vemos que el hombre pues no puede hacer nada, ¿verdad?, por obtener su salvación, sino es solo gratuitamente mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la entrega, ¿verdad?, de Dios, la entrega de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces vamos a continuar, ¿verdad?, porque es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos bien entendido lo que es el Evangelio para poder comunicarlo como es, porque muchos tenemos la buena intención de predicar el Evangelio, pero si no tenemos las bases claras, los fundamentos claros, de nada va a servir nuestro esfuerzo de predicar el Evangelio. Entonces vamos a continuar exponiendo, ¿verdad?, las verdades fundamentales del Evangelio. Ahora vamos a ver la siguiente cita, que es Mateo 19, del 10 al 13. Mateo 19, del 10 al 13. Perdón, no es una cita, permítame buscarla. Ahorita te las digo. Sí, 9:11. Mateo 9:11. ¿Estamos ahí, hermanos? Sí. Muy bien, dice la palabra de Dios. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues
y preparar y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Invítame a hacer una oración. Señor, tráenos luz, Padre, con tu palabra. Abre nuestra mente, Señor, nuestro corazón y danos entendimiento, Padre, para poder comprender, Señor, la enseñanza que hay en este Evangelio, Señor, en estas palabras. Señor, yo reconozco delante de ti que no sé nada, Señor, y todo lo que se sabe es por tu gracia y por tu misericordia. Bendito sea, Señor. Entonces nosotros veíamos, ¿verdad?, que el Evangelio es la buena noticia de Dios acerca de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Hazme un favor, hijito, mueve el ventilador un poquito acá. Pero, hermanos, ¿para quién es esta noticia? ¿A quién se le ofrece esta noticia? ¿A quién llama nuestro Señor Jesucristo a comer el pan de vida? ¿A quién llama nuestro Señor para darle el agua de vida? Y la palabra de Dios nos muestra que las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación son para aquellos que reconocen su necesidad y su pobreza espiritual. ¿Sí? Recordemos que las palabras del Señor Jesucristo de sí mismo dice: yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida. Al que necesita descanso, venga para que yo le dé descanso. El que tenga necesidad, venga a mí, déme a mí sus cargas y yo les voy a hacer más ligeras. Este es un asunto muy importante, hermanos, que tenemos que dejar bien claro. Tenemos que aclarar bien para quién son las buenas nuevas de salvación. Son para todos, ciertamente, pero solo los que sienten la necesidad de ser perdonados. Solamente los que reconocen una vida pecaminosa son los que aceptan el Evangelio. Así que es importante, cuando hablemos del Evangelio, que la persona reconozca que ha llevado una vida pecaminosa delante de Dios. Y dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, no de vosotros, dice, pues es don de Dios. ¿Verdad? Entonces, hermanos, esto quiere decir que ninguna persona ha llegado al reconocimiento de que necesita ser salvada por Dios si realmente el Señor, el Espíritu Santo, no te ha preparado. Solamente cuando el Espíritu te prepara para recibirle, para reconocerle. Y Mateo 7:6 dice, no vayan allá, hermanos, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, no des el Evangelio a aquellos que no sienten necesidad. No des el Evangelio a aquellos que no aprecian la misericordia de Dios. Esto es lo que Jesús ejemplifica cuando dice a los fariseos: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y les dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio.
Hermanos, como la secta de los fariseos, todos ellos eran justos en su propia opinión. El Señor no los invitó, no les hizo la invitación a venir en pos de Él. ¿Qué fue lo que les dijo? Les dijo, ir y aprender. ¿Qué debían aprender? ¿Qué es lo que debían aprender los fariseos? Primeramente, que ellos no podían ofrecer nada a Dios. Ellos no podían ofrecer nada que satisfaciera a Dios. Porque lo que Dios demanda de sus hijos, la santidad que demanda, no se puede alcanzar, hermanos. Dios es un Dios justo, un Dios santo. Y nosotros no podemos llegar al estándar de Dios. Por lo tanto, necesitamos de la misericordia de Dios. Amén. Y solamente, hermanos, esta misericordia es para los que están conscientes de su estado pecaminoso. Para aquellos que realmente reconocen su situación pecaminosa, a estos les dice Jesús, ven. Los invita, les dice, venid a mí, todos los que estéis cargados, trabajados. Vengan a mí, que yo los haré descansar. Amén. Pero hermanos, los fariseos eran justos en su propia opinión. Ellos se justificaban a sí mismos, ¿verdad? Los fariseos era un grupo religioso de la época de Jesús. Recordemos al apóstol Pablo, él era de ese grupo de fariseos, él se jactaba de ser fariseo de fariseos. Y ellos observaban con detenimiento, con detalle, ¿verdad?, la ley mosaica. Pero realmente la intención de ellos, la de su corazón, era la de darse a conocer a los hombres como guardadores genuinos de la ley solamente. Ellos buscaban reconocimiento de los hombres, ¿verdad? Por esto el Señor preparó a Juan el Bautista y lo envió a hacer la labor de preparar los corazones para recibir a Jesús y su evangelio. Pero los líderes religiosos de la época de Jesús no quisieron aceptar el arrepentimiento de pecados. Y ellos decían que no tenían pecado y se mostraron duros de corazón, no quebrantaron su corazón. ¿Y sabe quiénes fueron los que aceptaron? Solamente los publicanos y el pueblo aceptaron el bautismo de Juan. Lucas 7, 29, 30. Dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Amén. Los publicanos eran aquellos que empleaba el Imperio Romano para cobrar impuestos. Ellos eran aborrecidos, ¿verdad?, por el pueblo, ¿verdad? Entonces es importante lo que dice, ¿verdad?, que los publicanos aceptaron, ¿verdad?, el evangelio del Señor, el bautismo de Juan, ¿verdad?, se arrepintieron, ¿verdad?, de su estado pecaminoso. Y Jesús decía también, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que no vean, sean cegados. ¿Qué quiere decir?
que los que se dieran cuenta que su ceguera espiritual recibirían la visión espiritual, que en su ceguera espiritual iban a recibir la visión espiritual a través de las verdades de Jesús. ¿Sí? Y los que rehusaban reconocer su ignorancia acerca de las verdades de Jesús, estos permanecían en ceguera espiritual. Juan 9, 40, 41. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad ninguna seña hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron allí. ¿Verdad? Juan 9, 40, 41. ¿No es? Es 10, perdón. 10, 40, 41. ¿Se fue de nuevo al otro lado del Jordán? Sí. Entonces, los fariseos creían, hermanos, que ellos ya estaban iluminados acerca de las verdades de Dios, y pensaban, ellos creían que entendían perfectamente la voluntad de Dios. Ellos sentían que no tenían ninguna necesidad de recibir vista espiritual. ¿Por qué? Porque ellos eran los maestros de la ley y decían: nosotros tenemos el conocimiento de Dios. Así es, hermanos, ellos se decían maestros de la ley. Por eso no podían permitir que Jesús les enseñara. Pero Jesús les dijo: ustedes están ciegos y son guías de ciegos. ¿Sí? Vamos a ver Romanos 2, 17, 23. Romanos 2, 17, 23. Dice la palabra de Dios: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Hermanos fariseos de aquella época, hombres que se jactaban, ¿verdad?, como Pablo, de ser irreprensibles delante de Dios. Y fariseos, hermanos, todavía hay fariseos. No sé si usted ha platicado con alguien, ¿verdad?, que se sienten autónomos en alcanzar el conocimiento de Dios. Se sienten autónomos en alcanzar la santidad por su propio esfuerzo, por sus obras personales. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que ellos son dejados para perecer en su ceguera espiritual. Así como muchos de los fariseos que no conocieron su necesidad de ser perdonados por sus malas obras, porque cometían malas obras también, pero ellos se justificaban a sí mismos y no sentían la necesidad de ser perdonados por sus obras.
Ellos no comprendían la gracia de Dios mediante el Evangelio del Señor. Hermanos, cuando Nicodemo vino a Jesús y se acercó, ¿verdad?, no le anunció Jesús el Evangelio. Jesús no le anunció el Evangelio a Nicodemo. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Jesús le dijo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. El nuevo nacimiento no es el Evangelio de Dios. ¿Saben qué era lo que estaba haciendo Jesús a Nicodemo? Jesús lo estaba haciendo reflexionar. Piensa, Nicodemo, que no por ser un hijo de Abraham, como ellos decían, que no por ser un judío, que no porque guardas la ley, eres acepto por Dios. Lo que Jesús quería que Nicodemo entendiera, que comprendiera que no podía entrar en el reino de Dios por su bondad, o por ser hijo de Abraham, o por ser judío. Porque, hermanos, si la mente de la persona está llena de su propia justicia, no va a alcanzar a ver ninguna necesidad de que se le hable del Evangelio. La persona que está llena de su propia justicia no siente que es para él el Evangelio. Entonces, hermanos, cuando la gente está envanecida, está llena de su propia justicia, no es posible de hacerles entender, no es posible obligarles a recibir el Evangelio. Jesús dijo que el Evangelio era para los que tenían hambre, para los que tenían sed, para los que estaban cansados, para los que estaban cargados y trabajados, para los quebrantados de corazón, para los pobres de espíritu. ¿Sí? Para los que han tomado conciencia, para los que han reconocido su pecaminosidad delante de Dios. Para ellos es el Evangelio. Sí, amén. Porque aún hay hoy en día gente que tú le dices: pero si yo no cometo pecado, pero si yo voy a mis servicios todos los días, X servicio, cualquier servicio, en cualquier denominación, ¿verdad? Pero si yo oro y le pido a Dios. Pero si no reconoces tu vida pecaminosa delante de Dios, de nada sirve. ¿Sí? No podemos hacer nada delante de Dios. Entonces, es a través de la Escritura que podemos conocer la naturaleza y el carácter de Dios. Y si nosotros no tenemos una comprensión de lo que es la santidad y la justicia de nuestro Señor, no nos vamos a ver como pecadores. Nosotros no podremos vernos como pecadores si no le damos el lugar al juez justo, al santo, al bondadoso, al todopoderoso, al creador de nuestra vida. Si no le damos ese lugar, no vamos a poder reconocernos pecadores. Entonces, a través de la Escritura, hermanos, es como llegamos a entender, ¿verdad?, el carácter y la naturaleza de Dios. Y si no comprendemos esto, el carácter y la naturaleza de Dios, la santidad y la justicia de Dios, nunca vamos a reconocernos pecadores. Y nunca vamos a tener esperanza de encontrar la luz.
y cualquier esfuerzo que la persona haga va a ser inútil para alcanzar su salvación. Y solamente, hermanos, aquellos que el Espíritu Santo ha preparado, aquellos que el Espíritu Santo ha abierto su entendimiento para conocer la autoridad soberana de Dios, están preparados para el Evangelio. ¿Qué es lo que debe entender el hombre? El hombre debe entender que Dios es su hacedor, que Dios es su dueño y que Él impone su ley y que impone su justicia. Y si esto el hombre no lo entiende así, ¿qué quiere decir? Que el hombre entonces es soberano y por lo tanto no puede ser llamado a rendir cuentas ante Dios. Si no reconoce que su vida depende de un juez justo y soberano, entonces quiere decir que el hombre es soberano también y que no necesita rendir cuentas a Dios. ¿Sabe cuál es el gran problema del hombre? Es el de no reconocer la autoridad que Dios tiene para con ellos, para con nosotros. Muchos no reconocemos la autoridad que Dios tiene para con nosotros. El deseo del hombre, hermanos, es permanecer en libertad, es ser libre, pero para hacer sus deseos, para satisfacer la carne, el hombre tiene pensamientos egoístas, ¿verdad? El hombre quiere llevar la vida como él quiere, como su espíritu carnal, como su espíritu humano quiere, y esto, hermanos, lo motiva a no reconocer al juez justo, al Dios santo, al Dios perfecto. Esto es lo que motiva al hombre a no reconocerlo. Y fíjense que aun cuando el hombre sea capaz de reconocer que Dios es su dueño y que se impone a él y que es un juez justo, si no reconoce, hermanos, la santidad y la justicia de nuestro Señor, no va a sentir la necesidad del Evangelio. Pero ¿sabe qué, hermanos? Dios nunca va a pasar por alto el pecado. Dios ha dispuesto que haya una paga, una retribución por el pecado. Nuestro Señor es perfecto, es justo y su carácter es santo, y esa es la regla suprema de la bondad de Dios. Entonces, hermanos, todo aquello que no concuerde con Él, que no esté de acuerdo con Él, todo lo que sea contrario a Él, que es pecado. Cualquier cosa que no llegue al estándar de Dios, o en otras palabras, cualquier cosa que no refleje lo que Dios es pecado. Y el pecado es totalmente inaceptable para Dios. Dios no puede aceptar ni un microscopio una partícula microscópica de pecado. Es inaceptable para Dios. Todo lo que no sea Él es pecado. ¿Sí? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y la paga del pecado es muerte. ¿Verdad? Y dice Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, entendamos esto, hermanos. Quiero que entendamos esto, es realmente muy importante. Pongan atención, hermanos, jóvenes.
Entendamos esto. Como Dios es perfectamente justo, Él nunca va a disminuir su estándar de santidad. Él no va a poder aceptar nada que no sea el justo pago por el pecado. Dios es el juez insobornable. ¿Sí? A Dios no podemos sobornarlo, ni podemos engañarlo, ¿verdad? Aún mostrando nosotros tener un buen corazón y haciendo buenas obras, no podemos engañarlo, ¿verdad? El único pago por el pecado que el Padre ha aceptado es el de su Hijo Jesucristo. No hay más. ¿Por qué? Porque Él cumplió con los estándares de Dios. Y solamente por medio de ese sacrificio fue que nosotros podemos ser perdonados. Amén. Entonces, hermanos, mientras los hombres ignoren la santidad y la justicia de Dios, nunca van a entender la necesidad que tienen de la gracia de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Podrán hablar del Evangelio, ¿verdad? Podrán salir a predicar, pero muchas veces hablan de labios. Podrán venir a la iglesia todos los días, podrán cantar alabanzas, podrán servir aquí en la iglesia, podrán leer la Biblia, podrán orar, pero esto no es suficiente para alcanzar la salvación. Les decía yo, el hombre, hermanos, es por naturaleza justo en su propia opinión, siempre orgulloso, siempre autosuficiente. Y esto no les hace darse cuenta de la infinita santidad y de la justicia de nuestro Señor. Y el hombre muchas veces confía que haciendo buenas obras, Dios está obligado a aceptarle y bendecirle. Y esto no es así. Hagas lo que hagas, no te ganas el favor de Dios. Isaías 64:6. Isaías 64:6. ¿Estamos ahí, hermanos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, ¿quién se puede jactar? ¿Quién puede decir que hace una buena obra? Nadie. Porque la palabra dice que todas nuestras obras son como suciedad. La más buena obra que tú quieras hacer es como suciedad delante de Dios. Y si tú dices que eres justo, tu justicia, dice, es como la de un trapo de inmundicia. Es por eso que necesitamos entender el Evangelio. El Evangelio no es solamente llegar y decirle Cristo te ama, recíbele en tu corazón. No es solo eso.
El Evangelio es que la persona entienda que tiene necesidad de ser salvado, porque sus obras delante de Dios no sirven, porque hace lo malo constantemente delante de Dios. Eso es lo que necesita entender la persona. Entonces, prepara su corazón y recibe el Evangelio, porque ve la necesidad de ser rescatado por el Señor. Y yo creo que hay muchas personas que decimos somos cristianos y no hemos entendido esta verdad fundamental. ¿Sí? Que somos pecadores y que necesitamos urgentemente de la misericordia de Dios, y que estamos agradecidos con el Señor. Y que queremos que nos dé un agradecimiento sincero, porque mucho hablamos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero ¿lo sentimos realmente? ¿Lo vivimos realmente? ¿Estamos agradecidos realmente por lo que Él hizo? Debemos de darle gracias a Dios siempre, hermanos. Por lo que Él ha puesto en nuestro corazón. Él nos ha dado un rayo de luz pequeño, muy pequeño, ¿verdad? Al cual debemos de aferrarnos nosotros. Y debemos de hacer que esa luz nos ilumine completamente. Y esa luz es lo que Dios hizo por nosotros. El hombre necesita una revelación, hermanos, de la naturaleza y del carácter de Dios. Porque esa es la única forma de darnos cuenta de nuestra maldad y de nuestra impotencia para escapar del juicio de Dios. Recordemos a Job, que después de haber sido probado, fue que obtuvo él un conocimiento más claro de lo que Dios había hecho con él, y él ahora podía ver un poco más allá de lo que era el carácter de Dios. ¿Y qué fue lo que pudo decir Job? Solamente dijo estas palabras: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Dice Job: yo hablaba lo que no entendía, perdóname, Señor. Y yo, hermanos, quiero que entiendan por qué están aquí. Están aquí solamente por gracia de Dios. No hay de otra, no hay por dónde darle. Están aquí por la misericordia de Dios. No hay otra, no hay por dónde darle, hermanos. Y si no reconocemos que hemos fallado delante de Dios y que necesitamos constantemente, ¿verdad?, todos los días, declararle nuestra incapacidad, declararle que no somos suficientes, no somos autosuficientes, sino que dependemos de lo que Él hizo en la cruz. De eso depende nuestra vida. Y nada más podemos hacer. Y yo creo que ese es un motivo suficiente, hermanos, para estar en el Señor. Amén.
La vida que Dios nos dio es hermosa, hermanos. Pero es más hermosa cuando llegas al conocimiento del Evangelio de Dios. Cuando tienes bien sentadas tus bases, cuando has reconocido lo que Dios ha hecho por ti, cuando reconoces cómo Dios va moldeando tu vida, cómo te va cambiando. Cuando te das cuenta de tus errores. Recuerden que no vamos a poder alcanzar la salvación si no cumplimos con los estándares de Dios. Y usted me podrá decir quién los puede cumplir. ¿Quién los podrá cumplir? Yo no, ni ustedes, pero por lo que hizo Jesús en la cruz, es que alcanzamos ese nivel que nuestro Padre quiere. Por eso estamos aquí reunidos, hermanos, esta mañana, para darle gracias a Dios, recordando el día que Él fue crucificado, el día que Él se reunió con sus discípulos para tomar el pan y prepararles para lo que iba a venir para ellos. Y de esa misma forma el Señor quiere que recordemos siempre también. Por eso estamos aquí, porque nos sabemos pecadores y reconocemos lo que Él hizo por nosotros. Vamos a ponernos de pie.